Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión del grupo Valora tu vida sin adicciones. Seguimos con las catequesis del Papa Francisco para los que se vayan integrando y los que sean nuevos en este apostolado, grupo, reunión, pues sean bienvenidos. Gracias a cada uno de ustedes, a los que se están conectando, a los que verán posteriormente esta transmisión y a los que participen o dejen sus comentarios, pues sean bienvenidos. Hemos estado hablando sobre el ciclo de catequesis del Papa Francisco de vicios y virtudes. Hemos hablado anteriormente de algunas que nos han causado como cierto movimiento. Tuve algunas personas que me hablaron sobre ahora de lo que fue la envidia. Gracias a todos aquellos que me dejaron sus comentarios, a los que en algún momento se sintieron identificados, a los que les dio otra perspectiva. Creo que esa es la finalidad de un grupo de autoayuda. Recibir información y ir introspectando y conociéndonos nosotros mismos y como dice la literatura de los grupos, es una comunidad de hombres y mujeres que comparten experiencias. En este caso, por la modalidad, por cómo se han dado las cosas, bueno, yo comparto y ustedes a través de los mensajes y la retroalimentación que se va dando, estamos creciendo. Bueno, pues la semana pasada que hablamos de la envidia y anteriormente que hablamos un poco de la tristeza, creo que el Papa Francisco nos iba preparando. Este es el último, se podría decir, el último vicio que menciona el Papa Francisco en este ciclo, pero creo que nos fue llevando como de nivel. Hablamos de la lujuria, de un poco la pereza, hablamos de la soberbia, hablamos de la tristeza. Y a mí me pareció súper interesante que Papa Francisco, aunque tomó algunos de los pecados, de los 7 pecados capitales, se concentró en ciertos vicios o males que se podría decir corrompen al hombre, que son parte de nuestra lucha diaria, porque tampoco habla al 100 de todas las virtudes, sino que va a mencionar algunas, pero más adelante vamos a estudiar el ciclo de virtudes. Hoy vamos a hablar de un vicio que el Papa Francisco le llama la asedia, y creo que viene bien a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día y a lo que algunos de nosotros estemos viviendo en algún periodo de nuestra vida. El Papa Francisco menciona la asedia. Voy a leer algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica para un poco entender lo que significa la asedia según lo que es esta catequesis. Él dice que la asedia, en el catálogo de los vicios, el término asedia está a menudo sustituido por otro de un uso que es mucho más común, que es la pereza. Pero si recuerdan, anteriormente él ya había hablado de la pereza y no se concentra, de hecho son cosas totalmente diferentes. A mí me dio mucho gusto escuchar a algunas personas que estuvieron en contacto conmigo que me decían, oye, es que yo ahora que se dio el tema de lo que era la envidia, pues me pegó mucho porque entendí que la envidia lleva a la frustración, y hubo personas que les mando un abrazo y un beso que me dejaron comentarios, obviamente por lo que es el grupo, y voy a omitir nombres, pero saben quiénes son. Me mandó un mensaje y de repente me decía, híjole, estoy identificando la envidia que vivo, de la pareja que tengo, que quisiera que fuera diferente, de mi situación personal, de mi situación actual, y ya identifiqué que la raíz de todo es la envidia, porque yo quisiera que mi vida fuera diferente y vivo en un constante estado de frustración. Y lo que se me hizo más hermoso de esta persona que me mandó un audio fue el cómo me derroto. Recuerden que nosotros hablamos o tenemos un esquema de los 12 pasos y hablamos de la literatura de los 12 pasos, de AA, de Al-Anon, de Neuróticos Anónimos. Todos tienen un esquema similar. Y el primer paso de los 12 habla de nosotros poder admitir que somos impotentes. Y de hecho hoy el defecto o el vicio, más bien dicho el vicio de la asedia, nos va a aterrizar ahí. O sea, creo que si ya identificamos la tristeza, ya identificamos la envidia, el Papa Francisco nos dice, el siguiente nivel es vivir en un estado de asedia. Bueno, pues la asedia, el Papa Francisco dice que se confunde con la pereza, pero no lo es. Él dice, en realidad la pereza es
es más un efecto de lo que causa esta situación, pero no lo es. Cuando una persona permanece inactiva, indolente, apática, nosotros decimos que suele ser perezosa, pero no lo es. Pero como enseña la sabiduría de los antiguos padres del desierto, a menudo la raíz de esta pereza es la asedia. En griego significa literalmente falta de cuidado. Y el Papa Francisco nos interpreta la asedia por otro camino, no por el, como lo dice, no lo es, no es el punto de la pereza. Se trata de una tentación muy peligrosa, dice Papa Francisco. Quien cae víctima de este vicio es como si estuviera aplastado por un deseo de muerte. Todo le disgusta, la relación con Dios se vuelve aburrida y también los actos más sanos o más santos, los que habían calentado nuestro corazón o los que nos dan alegría, ahora le parecen completamente inútiles. La persona empieza a lamentar el paso del tiempo, de la juventud, que queda inmediatamente atrás. La asedia ha sido definida como el demonio del mediodía. Demonio, no recuerdo si es en latín o en griego, porque eso lo escuché del padre Nibardo. Demonio significa día malo. Y entonces él dice que la asedia se identifica como el día malo del mediodía. Si lo podemos traducir un poco a lo que decía el padre Nibardo. Nos atrapa a mitad del día, cuando la fatiga está en su ápice y las horas que nos esperan nos parecen monótonas, imposibles de vivir. El ojo del asedioso se fija en las ventanas que continuamente imagina en su mente que pasa el tiempo. Y me voy a concentrar un poco en esto. Yo me puse a investigar. A mí recuerdo que una persona en muchos de los procesos que yo he llevado me decía que siempre buscara o que siempre leyera con un diccionario a un lado, que buscara el significado de las palabras y que me basara un poco a escudriñar o a conocer qué significaba, ¿no? Entonces me puse a buscar en el diccionario qué significaba la palabra asedia, e inclusive te daba en masculino y en femenino, ¿no? Como lo hacen algunos de la Real Academia Española. Y entonces en masculino significaba apatía, en femenino significaba depresión y tristeza. Y me dio como mucha, o sea, dije, pero ¿por qué lo diferencian? Y porque aparte, si lo viéramos en la cuestión femenina, pues la depresión y la tristeza ya la vimos con lo que dijo el Papa Francisco. Más adelante el Papa Francisco dice en esta catequesis, si podemos trasladar lo que es la asedia, y lo voy a leer según el catecismo, los 12 pasos, y lo vamos a aterrizar a algunos libros, estamos hablando de un periodo de apatía, de desánimo. Si ya veníamos hablando de la envidia, de la tristeza, un poco también esto nos lleva como a lo que se le denomina en algunos procesos que estás como en un desierto. O sea, el Papa Francisco entonces dice que la persona que está como en un estado de asedia es una persona que todo le disgusta, que su relación con Dios se ve afectada y que sus actos dejan de ser algo, se empiezan a convertir en algo monótono. Creo que la asedia es un poco como este malestar de la rutina diaria, sinsentido, vivir por vivir, pero no tener ánimos de hacer las cosas, no. Si hablábamos un poco de la frustración, voy a tomar el mensaje de esta persona, y ella me decía, ok, Rebeca, estoy frustrada, no me gusta mi vida, pero me molesta mucho lo que tú dijiste en la junta, entonces deja de quejarte, cambia. Pero el cambio es bien complicado, el cambio es bien difícil, y de hecho aquí lo menciona tanto el Papa Francisco como otros elementos y libros que voy a tomar, porque entonces la asedia significa que estamos en un estado apagado, apáticos, y entonces dice el Papa Francisco que este es un vicio y una tentación muy peligrosa, porque creo que la asedia, esta apatía, esta falta de sinsentido, esta falta de alegría, y como dice el Papa Francisco, no es pereza. Yo creo que la asedia es la puerta a, diría un poco, lo voy a leer como en el cuarto paso, que dice los 12 pasos, dice AA, si temperamentalmente estamos del lado depresivo,
estamos propensos a ser abrumados por sentimientos de culpabilidad hacia nosotros mismos, de nuestra parte, y de repugnancia. Y entonces dice, nos revolcamos en un lodazal derivado frecuentemente de placeres y conductas deformadas. Recordemos que el cuarto paso habla de, tú tienes que hacer un minucioso inventario de ti. Y una de las preguntas que se hacen dentro del proceso del cuarto paso, que nosotros vamos a tener un taller, entonces dice, ¿cómo, cuándo y dónde? Yo tengo que encontrar en qué momento mi vida se torció, circunstancias que yo provoqué o circunstancias que me tocaron vivir, pero a partir de ese acontecimiento dejé de ser la persona que era. Mi vida cambió, mis conductas cambiaron, se vio fracturada, o ellos hablan un poco como descoyuntado tu sexualidad, tu relación social, tu relación material, tu relación afectiva. Y entonces dice el paso, si nosotros estamos temperamentalmente del lado depresivo, estás un poco en esta puerta que nos puede llevar a lo que dice el Papa Francisco, al sinsentido de la vida, a vivir en una apatía, en una amargura, que ya si va sumando la asedia, la tristeza, la envidia, la frustración. Entonces, a veces mucha gente quisiera tener ganas de hacer cosas, pero no hay sentido y no hay motivaciones, o hay una carga, porque entonces aquí dice que nosotros tal vez estás en un sentimiento de culpabilidad o estás en un estado de repugnancia o resentimiento hacia ti mismo. Mientras no lo sanes, pues, ¿cómo te sacamos de ese estado? Inclusive el quinto paso, en una parte en donde dice, tú tienes que hacer este inventario y después tener una guía, encontrar respuestas, saber por qué eres así. Y dice entonces que al ser expuestos o al exponer nuestra terrible carga de culpabilidad, la persona va a empezar un poco a sanar o a liberar ese peso que tú traes. La asedia, la apatía que nosotros cargamos, entonces dice el Papa Francisco que es una tentación muy peligrosa, porque cuando se te quitan las ganas, no sé si de vivir, porque él aquí sí lo menciona así el Papa Francisco, ¿no? Dice que es una tentación que poco a poco te va llevando a este sinsentido de la vida. De hecho, dice, los lectores contemporáneos advierten en estas descripciones algo que recuerda mucho el mal de la depresión, tanto desde el punto de vista psicológico como filosófico. Quienes están amenazados por la asedia, la vida pierde sentido, rezar es aburrido, cada batalla parece carecer de significado. Las pasiones que alimentamos ahora parecen ilógicos y sueños que no fueron realizados o que no nos hicieron felices. Es un poco como morir anticipadamente, y eso es feo, dice el Papa Francisco. Entonces, creo que la asedia es, pues ya estamos aquí, y como muchos dicen, pues ya estamos aquí, no me gusta estar aquí, pero no tengo nada que hacer, ¿no? O no me puedo ir, inclusive. Creo que ahorita es uno de los males que están aconteciendo al ser humano. Creo que la situación, yo, como dice el enunciado de los 12 pasos, los 12 pasos no se meten en temas religiosos y de política. Nosotros, pues, obviamente aquí sí profesamos una religión, pero sí creo que lo más sano en estos momentos, cada quien puede escuchar las opiniones, lo que esté pasando, pero creo que muchos están en un estado de asedia, de sinsentido, de temor, de apatía. Dice, contra este vicio del que nos damos cuenta que es tan peligroso, tenemos que trabajar en los remedios, porque entonces el mal de la asedia quiere destruir precisamente la alegría del aquí y del ahora. Y esto me parece maravilloso del Papa Francisco, porque coteja totalmente con lo que practicamos en los 12 pasos. Los 12 pasos, uno de los axiomas que se manejan en los grupos y algo que te enseña el proceso de los 12 pasos es precisamente eso, aquí y ahora. El segundo paso dice que nosotros ponemos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Y el tercer paso dice que nosotros buscamos tener una relación con Dios porque Dios es pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. El segundo dice que Dios nos va a devolver el sano juicio.
que es el equilibrio, la paz, la cordura, el tener conciencia, discernimiento y todo lo que tiene, todo lo que nos lleva a tener un sano juicio o una mente clara, ¿no? Pero en uno de los pasos dice que es muy difícil ayudar a los que han perdido la fe o la han rechazado, que los que nunca la tuvieron porque piensan que han hecho la prueba y no les ha dado resultado. Y creo que en los pasos en un punto dicen, las personas que han tenido una constante búsqueda del desarrollo de la fe, del encuentro con Dios, de salir de esta apatía. Yo a veces le decía mucho, hablé con un chico en esta semana y tiene como ciertas conductas muy obsesivas compulsivas, ¿no? Muy maníacas de conductas, no sé, no voy a profundizar en detalles, pero de hacer repeticiones de cosas, de tener como un trastorno obsesivo compulsivo, de tener como una vida muy cuadrada, y que aunque pareciera que es una persona muy ordenada, sufre mucho, porque tu mente, yo le explicaba, la mente es como un laberinto, y entonces es caminar por una idea hasta donde topa, y luego cruzas y llegas a otra idea, y cruzas y llegas a otra idea, y cruzas y llegas a otra idea, y estás perdido en el laberinto de tu mente, porque no hay claridad, no conoces un camino recto. Entonces una persona que está en un laberinto no ve la salida, y por eso muchas personas entran en este estado de asedia, porque sientes que no avanzas, porque no tienes claridad en tus pensamientos, porque tenemos una tendencia a pensamientos negativos, a pensamientos, como dice creo el Papa Francisco en esta parte, es un poco morir anticipadamente y es feo. O sea, él dice, yo a veces digo a mucha gente, pero muchos me dicen, es que no tengo ganas de quitarme la vida, no soy suicida. No eres suicida, pero poco a poco, pero no vives, pero día a día te quitas vida, o a lo mejor no estás tan consciente de la vida que te quitas al estar en la situación que vivas, al estar con una pareja, en una relación tóxica, al tener relaciones con personas que te quitan. Hay un estudio que se llama vibrato emocional. A mí me gusta mucho porque es una gráfica, la pueden buscar, si la quieren me la pueden pedir, pero lo pueden buscar así, como vibrato emocional. Hubo un estudio en donde a través de, si no me equivoco, son como hertz, como se mide un poco la energía, se hizo un estudio para medir las emociones, y de hecho hay dibujitos, está el cuerpo humano y hay emociones del color rojo al amarillo, ¿no? Entonces se midieron como en hertz las emociones como el miedo, la tristeza, las preocupaciones, el odio, el resentimiento, la alegría, la paz, y ciertas emociones, ¿no? No me las sé todas completas, pero búsquenlo en internet. Se llama así, vibrato emocional. Y entonces este estudio decía que los seres humanos pues somos energía hasta cierto punto, en el buen sentido, no en nada onda de la nueva era, pero nosotros transpiramos energía. O sea, yo a veces le digo, si tú vas a un concierto y sales con una adrenalina y hay mucha energía positiva, por decirlo de alguna forma. Si vas a una fiesta, si compartes una alegría, si vas a un estadio y ganan, sobre todo, pues hay mucha adrenalina, mucha energía, mucha felicidad, y eso genera vibrato, dice este estudio. Que igual si tú vas a un hospital, si vas a un velorio, si llegas a una casa donde todos se quejan, donde hay mala vibra, por decirlo, también se puede medir ese nivel de energía, por decirlo, ¿no? O de vibra, como tú quieras llamarlo. Y entonces este estudio dice que hay ciertas emociones que te bajan tus niveles de energía. Yo a veces les digo, a mí cuando fue el proceso que yo estuve con el tumor en el ojo, cuando me tocaba ir a que me hicieran las radiaciones o a que me dieran el tratamiento, todo el proceso antes de la operación, tomografías, estudios, tú tienes que tener como esta mente que te ayude a nivelar esa mala energía, porque si no te vas, te tumbas. Y yo creo que es el proceso que más se trabaja con personas con enfermedades físicas y también emocionales, porque si de por sí tu vibrato está bajo, tienes preocupación, tienes miedo, tienes angustia, tienes incertidumbre, tienes asedia, tienes frustración,
Y luego la mente es una mente loca que te está diciendo que te vas a morir, que tu vida no tiene sentido, que no sirve para nada, y todo lo que la mente loca de cada quien pueda generar. Los estudios dicen, y sobre todo en la cuestión de este tipo de enfermedades, que lo primero que se debilita es el sistema inmune. Recuerden que cuando nosotros estuvimos estudiando el libro, que aquí lo tengo, el de Mario Alonso Puig, el de Reinventarse, él hablaba mucho de esta cuestión de tener una mente positiva, entrar en nuestras profundidades. De hecho, también habla un poco de la noche oscura, cambiar nuestros procesos mentales, porque tu primer reinventarte, es cambiar este chip, es pelearte contra estos vicios, el vicio de la tristeza, el vicio de la apatía, el vicio de la sedia, el vicio de la envidia, porque son vicios mentales. Yo a veces le digo a muchos, los que tienen algún vicio de ingesta, alcohol, drogas, medicamento, comida, es una lucha, pero la vas a ir ganando conforme no lo ingieras, conforme te vayas desintoxicando y tengas este proceso de abstenerte y tener la voluntad de no ingerirlo, porque esas drogas te afectan conforme las vas ingiriendo. Pero los procesos adictivos emocionales, ¿cómo dejas de ingerir tristeza? ¿Cómo dejas de ingerir pensamientos negativos? ¿Cómo te desintoxicas de eso? ¿O cómo te vamos a meter en un centro de rehabilitación para desintoxicarte de la tristeza? ¿Cómo te la sacamos? Porque aunque tú no hables y no la expreses, si no sabes callar tu mente, ¿cómo te vas a desintoxicar? Es más, haz la prueba. Yo me acuerdo que uno de los primeros talleres que me tocó escuchar con el padre Larrañaga, cuando me tocó también tomar uno con Borja Vilaseca, él decía, haz la prueba. Intenta, bueno, él decía 3 meses, pero yo a veces les digo, intenta una semana de no tener pensamientos negativos. No puedes evitar que te lleguen, pero no les hagas caso, no dialogues con ellos, no les des pauta para que te afecten en tu vida, que no te saquen de lo que dice aquí el Papa Francisco, del aquí y el ahora. La mente es lo primero que te saca del aquí y del ahora, y esa es nuestra chamba personal todo el tiempo. ¿A dónde vas? Vente a la realidad. ¿A dónde vas? Mente loca, esto no es real. Y deja de fantasear. A mí me costó mucho, pero se puede. Yo a veces digo a la gente cuando va conmigo a terapia, te voy a enseñar a dejar de pensar. No supongas, no te imagines, no fantasees. Si algo sucede en el aquí y en el ahora, bendecido Dios que me lo pone, lo disfruto, pero es fugaz. Hablamos ya de la vanagloria, y va a pasar. Y disfrútalo en el momento, pero es fugaz. Pero si tú te enganchas en los momentos ya sea tristes o mega eufóricos, no sabes vivir en el aquí y en el ahora, y esa es una chamba constante. Yo a veces digo, yo a veces me pescaba y yo era así como de, vente, esta es la realidad, no te imagines, no fantasees, no te preocupes. O sea, tenía personas que me estaban escribiendo y yo, no, pero ¿qué es? Un amigo que hablábamos de deportes, ¿no? No, pero ¿qué es esto? Y yo, pero no ha pasado, pero no ha pasado, pero puede pasar, pero no ha pasado. Esa ha sido mi chamba constantemente. ¿Puede pasar? Sí, cuando pase me preocupo, güey, pero no ha pasado. Ahorita no está pasando, y en el aquí y en el ahora no me lo voy a amargar por algo que no ha pasado. ¿Que la mente puede crear 1000 escenarios? Sí, pero no ha pasado. Y conforme te vayas quitando dependencias, apegos, cadenas, pasado, vas a dejar de tener menos distracciones para poder estar, como dice el Papa Francisco, nos aleja del aquí y el ahora. De hecho, el programa de 24 horas de 12 pasos tiene un axioma maravilloso que dice solo por hoy. Deja de pelearte con todos los años del pasado, inclusive hasta con el día de ayer. Concéntrate en hoy. Concéntrate en ser feliz hoy. Ya, mañana no sé, güey, pero hoy voy a estar tranquilo. Hoy no me voy a enganchar, hoy no me vas a quitar la paz, hoy voy a estar tranquila. Mañana no sé, y mañana puede llegar todos estos pensamientos que yo me aterrizo diciendo, pero no han pasado. Si llegan mañana, mañana me preocupo. Hoy no han pasado, hoy estoy aquí. Yo les decía de la reflexión que me tocó hace días, estar donde están mis pies. No futurices, puedes hacer planes, puedes tener deseos, pero para llegar a esos planes y esos deseos tienes que caminar aquí, 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 aquí y hasta hacia ese rumbo.
Pero si tú solo estás fantaseando, imaginando, creando escenarios alternos y no te mueves, es cuando llegas y aterrizas en el aquí y en el ahora y te frustras y sufres y te quejas y te victimizas y te resientes porque estás aquí pero no te mueves, estás aquí pero no reaccionas, estás aquí pero no decides. Lo que dice el Papa Francisco es, a ver, quítate esa sedia y aprende a estar en el aquí y en el ahora, pero aprende a moverte y aprende a hacerte responsable de ti, de tus emociones, de tus decisiones, de tus límites. Yo a veces digo, para mí ese es el principal descripción de autoestima. Cuídate, quiérete, trátate bien y no es que te pongas en un plan de superioridad hacia los demás. Con el simple hecho de ponerte límites y cuidarte, vas a empezar a encontrar esta paz y vas a empezar a tener ciertos desapegos. Cuando el Papa Francisco menciona entonces que me quedé en el aquí y en la ahora, dice, en la vida encontramos gente asediosa o asidiosa, dice, personas a las que decimos, pero esto es aburrido y no nos gusta estar con ellas, personas que incluso tienen la actitud de aburrimiento que a veces se contagia. Esto es la asedia, la apatía, el aburrimiento, la falta de sentido de vida, la rutina, la cotidianidad, el estar apáticos, creo que es un poco la palabra que yo más pudiera describir. Dice Papa Francisco, ¿cuánta gente presa en las garras de la asedia, movida por la inquietud, ha abandonado totalmente el camino del bien que había emprendido? Lo de la asedia es una batalla decisiva que se tiene que ganar a toda costa. Y es una batalla que ni siquiera todos los santos han librado, porque muchos en sus diarios vivires revelan momentos tremendos, momentos en que la fe se ve oscurecida por esto que parece oscuro, o esto que parecía oscuro, dice. Y creo que lo que podemos aterrizar a nuestra vida cotidiana hoy con esta catequesis del Papa Francisco y conforme lo que dicen los pasos es, si yo tengo que quitarme la apatía y tengo que encontrar un sentido de mi vida, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es aprender a vivir en el presente, como dice Papa Francisco, aquí y ahora. Si yo todavía estoy enganchada en cosas del futuro que no han pasado o en cosas del pasado que ya pasaron, no puedo estar concentrado en disfrutar el día de hoy. Es importante que aprendamos como a entender o a vivir este proceso de dejar el pasado atrás, porque si tú vienes arrastrando cosas del pasado, no tienes la libertad de vivir el día de hoy. Y cuando tú vienes arrastrando cosas del pasado y quieres proyectar, visualizar, disfrutar de un buen futuro, no te dejan. Y creo que ese es el proceso de aprender a soltar, de vivir terapia. Yo, como siempre lo he dicho, para mí vivir un cuarto y quinto paso fue un parteaguas en mi vida. O sea, fue abrir los ojos en muchas cosas y después vino todo el proceso de buscar ayuda, quedarme en los grupos, leer, tomar terapia, pelearme con un chingo de ideas, pero fue un parteaguas porque me ayudó un poco, como dice el paso, a conocer la naturaleza exacta de quién soy yo, o porque muchas de las veces yo les digo, yo cuando me puse a estudiar todo lo que he estudiado, mi principal motivo no era hacer lo que hago hoy en día. Mi principal motivo era la búsqueda de encontrar respuestas de por qué yo estaba tan loca, o de por qué yo tenía tantos conflictos, o por qué yo no le encontraba un sentido a mi vida, o por qué yo estaba pues mi búsqueda creo que duró mucho tiempo, inclusive yo podría decir que toda la vida, y que a lo mejor después de vivir un cuarto y quinto paso, estar en grupos, ir a lugares, en diferentes religiones, yo creo que la búsqueda es parte del desarrollo y del encuentro del ser humano. A mí, cuando me puse a estudiar teología del cuerpo y filosofía, y conocí esta maravillosa etapa de la filosofía que habla del existencialismo, para mí fue como, las crisis existenciales estaban desde 1900 y tantos, y con grandes pensadores. ¿Qué me hace pensar a mí que en pleno año 2000, cuando la gente está más perdida y cuando tenemos mucho más
opciones y más sequía personal, más asedia, ¿qué me hace pensar que yo tengo todas las respuestas o que yo sé el camino que voy a tomar cuando ni siquiera me conozco? De hecho, el otro día estaba hablando con una chava que era de las primeras sesiones que tenía conmigo, y ella está en la búsqueda, ¿no? Y que iba a ir a que le hicieran unas sesiones de, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero de energías, de Reiki, creo que era algo más o menos así. Y luego ha ido a talleres de no sé qué, y ha ido con terapeutas de diferentes puntos de vista, ¿no? De terapia gestal, ha buscado en constelaciones, y está en una búsqueda constante. No sé por qué Dios me la mandó, pero llegó conmigo. Y entonces, ella yo le decía, es que tú tienes, yo creo que la serie es como este vacío, y yo lo voy a representar así. Esta reflexión un día la escuché con Lupita y me pareció maravillosa, porque yo lo interpreto como un foco, ¿no? Y ella lo decía así, o sea, si tú estás en un lugar todo oscuro y ves una lámpara a lo lejos que solo ilumina cierto perímetro, pero tú estás en la zona oscura, conforme tú te puedes quedar paralizado porque no hay claridad para moverte en donde estás. Y aunque tú quieras caminar hacia la luz, pues como que este tramo oscuro tendrás que irlo venciendo paso a paso, dice. Pero conforme tú te vas acercando a la luz y vas venciendo como esta oscuridad, vas a llegar a una zona clara, donde cuando camines, vas a caminar con total claridad, hasta que te puedes parar debajo del foco y voltear y ver lo que es la luz, ¿no? Y entonces yo lo interpretaba, ya eso es un poco, yo decía, es que esa es como la relación con Dios, la cercanía que podemos tener con Dios. Conforme tú estés lejos del foco, lejos de la luz, tú puedes estar en una zona oscura y puedes, yo le decía a ella, y lo escuché de Borja Vilaseca, eres presa, carne de presa para cualquier ideología y cualquier interpretación de algo que te dé aspirinas. O sea, yo le decía, yo no tengo nada en contra que vayas y busques, es tu dinero, es tu búsqueda, pero estás tan vulnerable emocionalmente que si de repente llega una información que te hace sentir bien, pero tú no tienes todavía este discernimiento, esta claridad, esta conciencia desarrollada, te vas a enganchar en eso. Y puedes hacerlo, porque yo lo hice, pero a lo mejor en ese sentirte bien vas a durar meses o a lo mejor hasta años. O sea, yo le dije, cuando a mí me pasó, y espero que no hiera la susceptibilidad de nadie, cuando empecé a ir a asambleas cristianas, me gustaban las prédicas, sentía muy bonito en las alabanzas, me gustaba toda esta onda del derrame del espíritu y ver los descansos y ver sanaciones. Y de hecho, dentro de todo eso fue cuando también conocí al padre Max, y él tenía un poco como ese tipo también de prédica, ¿no? Pero la diferencia es que yo entendí que eso era emoción y no me llenaba. O sea, yo iba a las asambleas y sentía bonito y cantaba alabanzas, pero después había un bajonzazo, no me llenaba, no me daba sabor. Y cuando empecé a tener esta formación, o me empecé a acercar a esa luz que es la religión católica, estudiar Biblia, comulgar, vivir los sacramentos, conocer a Jesús, conocer a Dios, conocer a la iglesia, el sabor de boca fue diferente. Y aún así creo que ha sido una búsqueda constante conmigo, porque soy muy rebelde y en unas ideas choco. Y yo le decía a esta chava, pero yo duré muchos años yendo a las asambleas y tenía amigos, y hoy en día tengo amigos que son evangélicos y pastores, y platico con ellos y yo los veo que a ellos los llena y digo, qué chingón. A mí no, pero es la búsqueda personal de cada quien. Por eso Dios nos hizo únicos, irrepetibles, y estás en un estado de asedia porque estás en un estado de desierto, de crisis, de búsqueda, de una vida sin sentido. Tiene que encontrar un sentido de vida. Y si tú estás como en esta parte apática, pues ya me tocó vivir esto, ya me chingué, o sea, de no tener, como dice el Papa Francisco, o sea, a mí creo que esta frase se me hizo muy fuerte. Es un poco es un poco como morir anticipadamente. Y yo creo
que en alguna etapa todos hemos pasado por ahí, me incluyo, y conmigo no fueron etapas, fueron años, años de vacíos, de no tener sentido de vida, de años perdidos, de relacionarme con personas y circunstancias que me hundieron más, que me perdí más, y creo que es el proceso hasta que uno toca fondo y busca el cambio, hasta que te canses. Yo a veces le digo a la gente, ya cuando los veo, le digo, güey, te falta bien poquito. Según yo, ya tocaste fondo, pero si tú no lo crees, te falta bien poquito. Y nadie te puede sacar del fondo más que tú. Nadie puede identificar el fondo más que tú, porque tenemos tanta resistencia al sufrimiento. O sea, estamos tan adaptados al sufrimiento que a lo mejor unos ya están en el pinche fondo, pero aguantan. Y como dicen, es una zona de confort, es una zona oscura a la que tú estás habituado y de ahí no te mueves. Y tú lo interpretas como vida y por eso a lo mejor ni lo ves como fondo. A lo mejor los de afuera sí te dicen, ¿no? Güey, busca ayuda, oye, yo te veo así, así, así. Tú no lo ves como fondo porque estás en un estado de asedia, de sin sentido de vida, de apatía, de todo lo que menciona el Papa Francisco, y que en esta parte creo que no sé si llamarlo así, se oiga muy fuerte, pero cuando yo estaba en los grupos siempre tenían muy de moda ponerte como un estigma, ¿no? Y te presentabas en el grupo. Hola, yo soy fulanita y soy alcohólica, ¿no? O había gente que, hola, yo soy fulanito y soy adicto, drogadictos. Yo soy fulanita, y ahí como que tenían 4 diagnósticos top, ¿no? Y entonces era alcohólico, drogadicto, alcohólico, enfermo emocional, neurótico, ¿no? Y creo que de repente a mí me pasa cuando estuve con el padre Max, que había personas que decían, estoy enfermo emocional y espiritualmente. Y cuando una persona está enferma emocionalmente, trata de ir al psiquiatra, trata de ir al médico, inclusive cuando nosotros no encontramos respuestas humanas es cuando recurrimos a Dios. Y también es parte de tocar el fondo, y también es parte del desierto, y también es parte de la búsqueda, y también es parte de estar en esta zona oscura e irte acercando a la luz. Yo lo que creo es que tú necesitas voltear a ver a tu alrededor y voltear a ver qué tan oscura está la zona donde estás y qué tan lejos se ve la claridad, qué tan lejos se ve la luz, porque creo que nosotros nos adaptamos a esa zona oscura, nos adaptamos a vivir en la oscuridad. No tengo otra forma de interpretarlo. Hay una parte, creo que aquí lo tengo y lo separé en el libro de María Alonso Puig. Dice, hay que estar muy alerta cuando uno empieza a experimentar esa noche oscura, porque en realidad lo que está ocurriendo es justo lo contrario de lo que parece. Si abandonamos en este momento, si nos dejamos conducir una vez más por nuestras emociones, entonces sí que perderemos gran parte de lo que habíamos ganado, porque estaremos en una zona de confort. Cuando nos sentimos confusos y perdidos es porque estamos a punto de hacer un descubrimiento, de tener una revelación o de salir de esa zona de oscuridad y hundimiento en donde se encuentra una zona de descubrimiento. Y dice, hay que tener un verdadero corazón para adentrarse fuera de nuestra zona de confort, un verdadero corazón de guerrero, dice, para adentrarse fuera de nuestra zona de confort. Si no, hay que tener ese mismo corazón para seguir avanzando en medio de la confusión y la oscuridad, mantener el coraje, la confianza y la certeza absoluta de que algo valioso o algo bueno está por venir. Estamos nosotros en una zona en donde nuestra conciencia está despertando, pero nuestra mente intelectual o emocional, que depende de nuestro ego, no sabe de lo que está ocurriendo, y es normal que regresemos a nuestra oscuridad, nuestro ego, ya que cuando se produce el verdadero despertar de conciencia, el ego morirá, sino que sencillamente empezamos a luchar contra él hasta que empiece a desvanecerse. Y bueno, yo en unas cosas digo, María Alonso Puig para mí es una de las cosas, tiene mucha claridad, tiene esta
esta rama de la medicina con certeza cuando nos habla de las emociones, de la bioquímica cerebral, del cuerpo, de las manifestaciones de las emociones. Y el Papa Francisco nos habla hoy de esta parte de la asedia, la zona oscura, la parte en donde nosotros estamos adaptados a vivir mal y a quejarnos, pero a no hacer nada. Y como lo dije en la plática del lunes pasado, ¿por qué perdemos tanto tiempo en estarnos quejando y en lamentarnos y en victimizarnos y en culpar a otros de nuestra propia amargura? ¿Y por qué esperamos que el otro cambie para tú ser feliz? Algo que yo le reconozco a esta persona que me dejó el audio y luego escribimos un poco, ella me decía, es que duele un chingo moverse sola y que el otro no se mueva. Pues sí, porque como dice aquí, hay que tener un verdadero corazón de guerrero, pero si tú lo haces solo, como lo he dicho siempre, te vas a cansar. Ese corazón se llena de gasolina y se llena de pila mientras estés cerca de la luz, mientras estés cerca de Dios, mientras alimentes tu fe. Lo contrario a la apatía es la fe, la certeza, la seguridad. De hecho, ya a partir de la próxima semana, las siguientes catequesis del Papa Francisco, ya vamos a salir de la zona oscura, porque va a empezar a hablar del camino al cambio, va a empezar a hablar de las virtudes, va a empezar a hablar del proceso. Ya nos dimos cuenta que somos bien defectuosos y que tenemos un chingo de vicios, es la condición humana, ya la conocemos, pero hay un camino a la virtud, y el mismo proceso de los 12 pasos no lo dice. No somos perfectos, pero queremos caminar hacia allá, y para que tú empieces a ejercer un cambio, creo que ahí sí es bien importante. Tienes que dejar tu pasado, tienes que cortar las raíces que tengas que cortar y empezar a creerte el cambio que puede ser tú, el que tú te quieras dar. Pero si tú te estás saboteando con tu mente, con tu pasado, con tus errores, deja que todo el mundo te lo diga, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, yo tengo 20 años haciendo esto y aún así a veces llego a círculos familiares y sociales y sigo siendo la misma hija de la chingada que era. A lo mejor muchos de ellos ni me ven el cambio, y a lo mejor no se me notará para algunos de ellos, pero es la etiqueta que tienen. Me la gané, sí, lo viví, sí lo hice, sí, pero lo hice hace 20 años, y si aún así todavía muchas personas te tienen etiquetado, pues ni modo. Es lo que yo le digo a los chavos cuando voy al centro de rehabilitación: a ver, güey, tú vas a salir de aquí, pero la etiqueta que tenías de adicto, de ratero, de que no valías nada, la vas a cargar toda la vida. De ti depende si dejas que tu mente se la vuelva a creer, y de ti depende si dejas que tus actos del pasado los vuelvas a cometer y vuelvas a ser el mismo de antes, o te peleas con ese pasado, como dice Mario Alonso Puig, y tienes un verdadero corazón de guerrero y cambias, porque de que se puede, se puede. Se me fue el nombre, pero hace días me escribió un chico que me dio muchísimo gusto, porque me decía que él fue a las primeras sesiones que teníamos en el grupo, ahorita es consejero, ayuda a personas, me iba a canalizar a alguien a mí para Valora, y hoy me escribió una persona que se quería inscribir en el taller que vamos a dar, y me decía, es que yo quiero ayudar a personas, y creo que eso es... Bueno, eso para mí es gasolina, no sé cómo decirlos, porque soy como cualquier ser humano, tengo mis días de noches oscuras, tengo mis días hormonales, porque aparte soy mujer, tengo días que no quiero ver a nadie, soy como cualquier ser humano, tengo días que, aunque yo quiera vivir muy cerca de Dios, el mundo, la realidad, las noticias, las personas no son perfectas, y llegan momentos en que quieres tirar la pinche toalla, pero creo que es esa parte de... Yo me dura, pero muy poquito. No me doy ese permiso, porque como sé que estoy tan loca, y como sé que si me tiendo tantito en la cama, me cuesta un chingo pararme. Y yo ya no quiero llegar a esas zonas. Y esa es mi lucha diaria. Entre muchas que tengo todo el tiempo. Allá habrá algunas que tengo más dominadas, habrá algunas que no. Pero ese es el proceso del ser humano, tener un sentido de vida, levantarte, en tu aquí y ahora, disfrutar y ser feliz. Yo a veces le digo a la gente cuando me dicen en terapia, es que la vida es muy monótona, a nosotros nos está comiendo la rutina. Y entonces yo a veces les digo, ¿pero tú qué piensas que es la vida? O sea, si no has entendido que la vida es
un día tras otro las mismas horas, los mismos horarios, repetir las mismas rutinas, hacer lo mismo, porque a menos de que seas un pinche millonario y no tengas nada de qué preocuparte, pues ni tu vida sería monótona, y a lo mejor hasta también ahí sería monótona, ¿no? Pero no sé tú qué piensas que es la vida o en qué concepto de tu mente crees que es lo que qué tan extraordinaria debería ser tu vida, tu relación, tu entorno, o sea, creo que esas son las cosas que tú te tienes que cuestionar, no si te gusta o no tu vida. Yo a veces le digo a la gente, yo todos los días hago lo mismo. Yo tengo 2 trabajos. En las mañanas voy con Lupita de 8:30 de la mañana a 12:30 del día. Y todos los días hago lo mismo. Prendo la misma cámara, prendo el aire acondicionado, preparo la producción de los programas. Todos los días son lo mismo. Enfoco el mismo cuadro, todos los días veo a Lupita, todos los días tengo los mismos pendientes, hago mi trabajo de ser su asistente y después en las tardes doy terapia y todos los días me siento en el mismo sillón, ahorita ya con un chingo de calor, tengo personas enfrente, hay días que 4 horas seguidas o 5 horas, dependiendo de las personas que yo vea, repito lo mismo. Hablo de las mismas libros, todos los días es lo mismo, todos los días. El proceso del aquí y el ahora es todos los días son nuevos y todo lo que haces cada día es nuevo. Decía en la película de la Pasión, Jesús decía, yo tengo el poder de hacer nuevas todas las cosas. Todos los días vas al baño, todos los días comes, todos los días si te haces un licuado en la mañana lavas la misma licuadora. O sea, no sé qué piensas de extraordinario que quieras que tu vida sea, como para que tú digas que la monotonía te mata, porque todos los días es lo mismo. Y todas las semanas se van a repetir de lunes a domingo y el horario siempre va a ser el mismo y vives en la misma casa y estás con las mismas familias y tienes el mismo marido, la misma mujer, los mismos hijos, el mismo trabajo. O sea, si tú tienes esa mentalidad de todos los días es lo mismo, vives en una asedia y en una rutina y en una monotonía y en una pinche apatía que te está, como dice el Papa Francisco, matando lentamente. Porque no sabes disfrutar el presente, porque no sabes ver las cosas nuevas, porque no sabes vivir el hoy y a ti todo se te hace igual. Si tú no aprendes, y yo como le digo, yo aunque me sienta todos los días frente a una persona o aunque vaya todos los días a mi trabajo en la mañana, para mí son disfrutables, porque esa es la parte que tú tienes que entender aquí, solo por hoy. Hago lo mismo todos los días, pero hoy es día fulanito de tal mes y es un día nuevo y no se va a volver a repetir. Y si no aprendes a verlo como algo nuevo, disfrutable y con un sentido de vida, es que si yo no viniera y apretara ese botón, no se transmite el programa. Y no es que me sienta importante, pero lo que hago tiene un sentido. Lo que haces en tu trabajo, aunque tú lo veas monótono, lo haces tú y tú enalteces tu trabajo, aunque seas una persona que te encargues a tus hijos, aunque hagas un desayuno, aunque hagas lonche, aunque no lo sé, pero a ti la asedia y la monotonía y la apatía te está tragando. Y si no aprendes a ver lo nuevo y si no aprendes a salirte de esa sensación de asedia, pues entonces yo creo que de ahí nacen los demás vicios que hemos estado hablando. La tristeza, la frustración, el enojo, la envidia, porque todos los días son los mismos, porque todos los días se repite lo mismo. Voy a dar un ejemplo bien tonto, ya saben que ahora que fuimos eliminados, y voy a hablar de fútbol, ya saben pero había un videíto que pasaban que decían, es mayo, no puedo dejar de ilusionarme y esperar que las Chivas pasen a la final, que no pasamos, es lo mismo, pero no dejamos de emocionarnos, o por lo menos yo. Para mí es disfrutable y yo, como les digo a algunos amigos, tengo unos amigos que son bien pasionales y sufren y todavía están sufriendo por el fútbol. A mí me durará un ratito y ya, porque entonces tenemos la ilusión y la esperanza de un nuevo campeonato que va a empezar y es bien tonto, pero eso es lo que hemos hecho todos. Y luego cuando yo veo, a mí me encanta ahora que va a empezar el proceso de las Olimpiadas, cuando empiezas a ver las historias de hace 4 años esta persona y luego dices, puta, lo que trabajó en 4 o 5 años para llegar y ver el resultado, si gana, no gana, pero tienen una meta, llegar a las siguientes Olimpiadas, luchar por una medalla. A mí me gustan mucho los deportes y de repente
Creo que tiene mucho que enseñarnos en muchas cuestiones para la vida cotidiana. Los deportistas de alto rendimiento entrenan todos los días lo mismo. 5, 6, 7 horas haciendo lo mismo con un objetivo, tienen una meta. ¿Cuál es la tuya? Tú ya te cansaste, tú estás en una asedia, en una apatía, en un quejarte, en un victimizarte, en una zona bien pinche oscura y de confort bien gacha, como dice María Alonso, ¿no? Y tienes que irte peleando con esa oscuridad para que vaya saliendo de ella, porque es un vicio. Ahora que empecemos las virtudes, qué bueno, vamos a poder ver que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de oscuridad y de luz. Somos luz, somos sombra, somos esta dualidad. Todos los seres humanos lo tenemos. Pero la zona luminosa no la usamos ni tantito, ni la desarrollamos, ni la volteamos a ver. La tenemos, pero tú estás bien a gusto en la zona oscura. A ti te gusta estar ahí. Y aunque te quejes, pues pareciera que te gusta. Platicaba con mi hermano, nos fuimos a un concierto el sábado. Íbamos mi hermano y yo, mi cuñada tenía cosas que hacer y entonces mi hermano me dijo, ¿quieres ir a ver tal grupo al auditorio Telmex? Y yo, sí, vamos. Y estábamos mi hermano y yo, estábamos platicando y empezamos pues como de esos momentos entre hermanos chidos, ¿no? Y empezamos a platicar de cosas de su matrimonio, de cómo estaba yo, de circunstancias de amigos en común. Y él es muy afecto al fútbol. De hecho, juega como en 4 o 5 equipos a lo largo de la semana, ¿no? Con diferentes equipos, y tiene un equipo con el que juega con algunos exjugadores. Pero hay otro que dice, el de los lunes, pues es puro top, ¿no? Puro jugador acá, que fueron exjugadores profesionales. Pero el de los miércoles, que tenemos un amigo en común, es así como de, pues voy porque son mis compas, pero pues no es el mismo nivel, no es esto. Y entonces yo le decía, ¿para qué vas? Y para él era porque me gusta jugar, me gusta ver a mis amigos y voy porque lo disfruto. Y entonces yo entendí que no todo es tener resultados para ganar o para tener que llegar a algo. O sea, no todas las metas te van a lo mejor dar un resultado cercano. Hay cosas que vas a vivir en la vida cotidiana y son disfrutables. Y hay personas que yo les decía, hablábamos de un amigo en común y le digo, es que hasta la personalidad del ser humano se refleja en el juego. El que se queja, el que se tira, el que se la pasa peleándose, el que ve todo injusto. Entonces él me decía, nunca me había puesto a ver eso, pero sí es cierto, dice. Y yo no, es que la personalidad del ser humano se transmite a todo. Obsérvate, observa tu entorno, observa las personas, identifica la zona en donde estás y no te dejes contaminar por las personas que ya están apáticas. No podemos aislarnos, convive con ellas, pero no dejes que te contaminen o no te hagas igual. Y creo, voy a concluir, por tiempo, para aterrizar un poco lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre lo que es la asedia. Es el punto 2755 y el punto 2732 y 2733 del catecismo de la Iglesia Católica. Punto 2755 dice, 2 tentaciones frecuentes amenazan la oración: la falta de fe y la asedia, que es una forma de depresión o de pereza debida al relajamiento que nos lleva al desaliento. Y luego el otro punto dice, asedia. Los padres espirituales entienden por ello una forma de aspereza o desabatimiento. Al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, dice Mateo 26:41. Cuanto más alto es el punto desde que alguien toma decisiones, mayor es la dificultad. Me encantó esa frase, la voy a repetir. Cuanto más alto es el punto desde que alguien toma decisiones, mayor es la dificultad. A esta persona que me mandó el audio, que quiero mucho, creo que está en ese punto. Ella me decía, tengo que tomar una decisión, pero me cuesta mucho trabajo. Y voy al punto como dice la literatura. En los 12 pasos dice que estamos condenados a tomar decisiones.
O te quedas donde estás y sufres, o cambias y hay sufrimiento también, porque cambiar es movimiento y estás en un proceso en donde hay incertidumbre, en donde no sabes un camino recorrido, o te quedas en el camino que ya conoces y sufres, pero estás condenado a tomar decisiones. Y si te quedas en el camino donde sufres, pues ya cállate, ya no te quejes, tú decidiste quedarte ahí, tú decidiste no moverte, deja de victimizarte, deja de conmiserarte, deja de culpar a quien quieras culpar, pero pues ya cállate. Yo a veces les digo a algunos, por eso, güey, pero sigues ahí, no has tomado la decisión y te entiendo porque está bien, como dice aquí, entre más alto es el punto desde que alguien toma una decisión, mayor es la dificultad. No es tan sencillo tomar la decisión, yo lo entiendo, pero mi chamba como terapeuta es empujarte si lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, no tengo por qué presionarte, porque es tu vida, es tu consecuencia, es tu responsabilidad. Si me quieres culpar, no importa, has culpado a todo el mundo, no importa. Pero yo no puedo llegar y decirle a alguien, déjalo, córtalo, vete, ¿no? Si fuera tan sencillo y si la gente me hiciera caso, no, hombre, porque tú no sabes el proceso emocional, lo que significa alguien dejar, alejarse, dejar de consumir una sustancia. A mí se me hace bien sencillo decirle a alguien, no tomes. Sí sabes la crisis que se pasa, sí sabes la ansiedad que puede vivir la persona, todos los pensamientos que le pueden llegar, todos los conflictos que puede generar para llegar a tomar esa decisión. Para eso precisamente es el acompañamiento, tanto emocional como espiritual. Porque como lo dice aquí, la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioridades el trabajo, cuidados, circunstancias, y entonces, mientras tanto nosotros no volteemos a ver a Dios, entonces será más difícil tener paz y tomar decisiones. Yo a veces digo a muchas personas, no es el momento de tomar decisiones, es el momento que empieces a fortalecer tu fe, para que cuando llegue la decisión, tengas la certeza que lo vas a hacer. ¿Para qué quieres tomar una decisión si no tienes fe? Si no crees en ti, si no crees ni en Dios, ¿cómo para qué quieres tomar ahorita la decisión? Ese es el proceso terapéutico que uno tiene que vivir. A mí me urge tomar la decisión, pero no tengo fe. Es más, no creo ni en mí, no creo ni en Dios, no creo en nadie. Estoy toda apática y todo oscuro, ¿cómo para qué tomo la decisión? Y a veces mucha gente no entiende que también es parte del proceso de terapia y de crecimiento emocional y espiritual. A lo mejor ahorita no es el momento que te vayas, prepárate para irte. A lo mejor no es el momento que tomes esa decisión que tendrás que tomar, pero necesitas empezar a moverte y prepararte emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, para que llegues y tomes esa decisión. Si yo estoy en este lado de oscuridad y la luz está a lo lejos, no voy a tomar la decisión desde aquí, tengo que caminar hasta allá. Y ese proceso de caminar hacia, a lo mejor, si lo haces solo, no sé qué tan lento sea. Si tomas terapia, si vas a un grupo, si escuchas una charla, si vas a un retiro, si tomas lo que haya, a lo mejor el proceso te va a dar más una ruta más clara. O como yo le decía a esta chava, si tú quieres ir a esas cosas, pues ve. No sé si la ruta va a ser más clara o te va a confundir más, pero si es parte de tu proceso y tu búsqueda, adelante. No te puedo decir que no, porque no soy ni tu mamá, no creo que sea tan ético que yo te diga, no, esta es la única verdad y créeme a mí. Es parte de la búsqueda del ser humano. Y mientras tú estés consciente que en la búsqueda no encontraste respuestas, te regresas. Y así, tarde o temprano, ella me decía después en siguientes sesiones, porque empezó a ir a muchas, entonces me decía, es que yo creo que eso va por la nueva era, Rebeca, pero mira que esto, y platicábamos. Y entonces en una de las sesiones me dijo, es que se supone que son ondas acá, pero siempre hablan de Dios, siempre hablan de la Biblia, siempre mencionan, y entonces yo me cuestiono, pues entonces ¿a qué voy? Mejor me voy a la fuente y mejor me pongo acá y buscar allá, porque ellos toman referencia de la Biblia, de Jesús, y en esa búsqueda ella encontró esa respuesta y se empezó a enfocar en la fuente. Pero esa es una búsqueda personal de cada quien. Habrá personas que no tengan esa tentación de ir a escuchar otras cosas, buscar, y está bien, pero habremos personas que
que somos más, o estamos más locos o somos más necios, no sé cómo decirlo, pero es parte de la búsqueda del ser humano. Y creo que mientras tengas la capacidad de regresar al punto y de como el hijo pródigo, y como lo mencionamos en las sesiones anteriores, o sea, si tú reconoces que acá no hay respuestas, pues me voy a ir a la fuente. Bueno, voy a leer algunos de sus comentarios para concluir el día de hoy. Si es que no quedó muy claro el vicio de la asedia, pues ya lo iremos aterrizando. Leo sus comentarios. Mi querido Rafa, saludos, muy buenas noches. Melican, saludos. Claudia Iturriaga, saludos, buenas noches. Mi querida Alicia, que tuvimos una confusión de celular, no, sí, no, y no es cierto, esa la tuve con Gina. Alicia se fue a otro lado hasta donde yo me recuerdo. Alicia, hasta que me pude contactar en vivo. Pati Herrera, buenas noches. Daniela, me pasa un poco esto, por más que me trato de acercar a Dios, de ser más presente en esta cuestión, me cuesta mucho trabajo. Ay, mi querida Daniela, pues es la lucha de todos los seres humanos, las tentaciones que les tendremos que ir ganando. Pues es que como dice el Papa Francisco en esta catequesis, ni los santos la libraron. Creo que es un buen aliciente. Yo la verdad es que tengo no conozco la vida de todos los santos, pero tengo algunos que sí son como con los que me identifico un poquito más, ¿no? Para mí así mi super top, sobre todo más como filósofo que como santo, es San Agustín de Hipona. Por la vida que llevó, por sus pensamientos profundos. De hecho, San Agustín está considerado como doctor de la fe y entra como en una rama de filósofos. Ya que fue santo, pues ya que hacemos, dice la filosofía, ¿no? Pero le dan un crédito muy alto a San Agustín. La verdad es que si pueden leer el libro Confesiones de San Agustín, a mí se me hizo una joya y yo lo leí y en unas cosas, sus cuestionamientos y conflictos en búsqueda de Dios, yo me identificaba mucho. El Padre Pío de Prietechina se me hace también un santo que su vida y todo la cuestión de lo que le tocó en esto de los estigmas, en ser se me fue la palabra, como cuando le levantas un falso a alguien y no me acuerdo, no es como blasfemia porque eso es contra la iglesia, pero en que le levantaron los falsos con esta que fue su hija espiritual y todo el proceso que vivió de persecución. Me gusta mucho como el actuar del Padre Pío. Juana de Arco también me gusta su vida. O sea, creo que si tú te pones como dice el Papa Francisco, hay algunos santos que pasaron por su noche oscura y por su vida y por su depresión. Entonces creo que en esa cuestión es un poco como San Ignacio de Loyola. Creo que sí es San Ignacio el que perdió la pierna y era como muy fresita él y muy, entonces pues sería muy bueno. Hay algunos que puedes leer e identificarte con la vida de algún santo y entender que si ellos llegaron a la santidad viviendo crisis y pruebas, pues nosotros que somos inmortales, pues estamos atravesando, solo que vivimos en otro contexto histórico y diferente. Pero pues mi querida Dani es parte de Sandra Quintero, saludos desde Colombia. Saludos, Sandra. Ana Flores, mi querida Chío. Ay, estás conectada, deberías estar en la escuela. Mari Rodríguez, sí es muy difícil tomar el punto de decisión y a veces no sabemos tomarlas, pero es válido apoyarse en Dios y tener la confianza en Él y lo que sea lo mejor para nosotros. Así es, Mari, como lo dije, no es, a veces todo el mundo te quiere presionar a que tomes una decisión y a mí me han tocado personas en acompañamiento que pues yo te pongo los dos panoramas, pero yo no te digo que tomar decisión. Si tomas esta decisión, estas serán tus consecuencias. Si tomas esta decisión, estas serán tus consecuencias. Pero tú en tu proceso,
como lo digo, no te presiones en tomar la decisión, prepárate para poder tomarla y entonces vive tu proceso emocional, porque es un desapego, a veces es un duelo, a veces es un miedo al cambio, a veces es un cambio de vida total, a veces es una crisis, o sea, creo que a veces hay que ser más empático con la persona que está dentro de la crisis. A veces cuando a mí algunos llegan, yo veo personas de todo tipo de comportamientos adictivos. Entre todos, pues me tocan las personas que consumen sustancias, ¿no? Y yo noto que algunos en el proceso que llevamos duran periodos sin consumir y luego tienen sus recaídas, algunas muy fuertes, otras no tanto. Y hasta en eso yo les veo avances, o sea, sí recaíste, sí reincidiste, pero veamos los puntos positivos, pero a veces la mente es tan cañona que no los dejan. Y habrá personas que reinciden, sobre todo más en sustancias, que luego como que no quieren volver, o que toman sus periodos y se alejan, o que pues es parte de la lucha del proceso. Yo tengo personas que van conmigo y están bien constantes y luego como que se sienten bien y se relajan y luego vuelven a los 6 meses, vuelven al año y luego ya cuando vuelven me dicen, ya entendí esto que me dijiste, me tocó vivir esto, y es parte del proceso. Yo siempre le digo, nunca vas a tener una terapia cada semana 1 año. ¿Para qué? Si no, ¿para qué te sirve tener información? Un proceso de terapia sano, 3 meses, 4 meses, en donde trabajes tu historia de vida, tus heridas de la infancia, en donde te conozcas, en donde entiendas tus procesos mentales, en donde sepas cómo funciona el inconsciente, cuáles son tus ideas que traes de tu infancia, cuáles son ese laberinto al que tienes que encontrarle salida, y después vive, aprende con esta nueva información y esta nueva persona en quien te estás construyendo o conociéndote, vive. Y después irán apareciendo baches y vendrás y recibirás más herramientas y te irás. Por lo menos ese es el proceso más sano que yo conozco. O sea, yo hay gente que, mi querida Joana, ahí sí voy a decir su nombre, porque Joana es una persona que yo aprendí a querer mucho en el transcurso de las terapias y llegó el momento en que pues le dije, ya Joana, esta es la última vez que nos vemos, y casi las dos con la lagrimita, ¿no? O sea, y ha ido hermanas de ella conmigo, su sobrina conmigo, y al ver su cambio, o sea, me dicen, hasta su pareja dice que te va a invitar a una fiesta y te va a hacer una fiesta porque ella es otra. Y yo la veo y digo, qué chido es el proceso de dejar el pasado y ser otra persona. Y que yo le decía, pues ya acabamos. Y hay gente que sí me dice, pero yo quiero seguir viniendo. Pues mejor invítame un café, pero ¿para qué te cobro? Le digo, pues si tu proceso ya lo acabaste. Si ya a mí me interesara hacerlo por dinero, tengo sesiones y habrá personas que por mantenimiento a lo mejor los verás cada 2, 3 meses y ver cómo va la persona. Pero en este caso son personas que les dices, ya acabaste, vive, ya dejaste tu pasado, ya perdonaste, ya liberaste, ya cambiaste conductas, ya, sé feliz, vive. En el momento que se te atore algo, pues me vuelves a buscar, pero mientras espero que no me busques, haz tu vida. Ese es el proceso de la terapia y como siempre le he dicho, nosotros somos un puente. No puedes depender de tu terapeuta, no siempre vamos a estar y no siempre vamos a ser la mejor opción. Y en el proceso que ella ha tenido, ella llegó siendo una persona totalmente alejada de Dios por lo que ella sentía en sus sentimientos de culpa y en su historia de vida, como lo dice la literatura. Cuando lo fue sanando y cuando ya dejé de verla, que le dije, pues ya, a mí no me gusta el término te voy a dar de alta, ¿no? Pero le dije, pues ya no te voy a ver. Entonces ella empezó a ir al Santísimo, a acercarse a misa, a tener esta relación con Dios, a sanar esta relación con Dios. Y son de los procesos que yo digo, a veces yo hasta me veo reflejada y digo, ay, qué bonito sanar, y qué bonito tener una vida diferente y que te la creas, y que como dice el Papa Francisco en estos procesos, que aprendas a vivir el solo por hoy, el aquí y el ahora. Sí fui, sí lo hice, sí dañé, sí fallé, pero hoy estoy aquí, ya no soy, ya no lo hago, y como siempre le he dicho, y a mí me lo dijo el Padre Max en mi proceso terapéutico, para mí la parábola de la mujer adúltera, de que Jesús le dice, levántate, no hay nadie que te acuse, no están aquí, levántate y nomás no lo vuelvas a hacer, síguele.
y vete a un lugar, bueno, eso ya lo meto yo, pero a mí me decía, y vete a un lugar donde no te conozcan y empieces de cero, pero ¿para qué te sirve? Todo el mundo tenemos esta mentalidad de, yo era mucho de, voy a cambiar de trabajo, donde nadie me conozca y ya me voy a portar bien. Me duraba una semana y no podía. Volvía con mis mismos patrones de conducta, volvía con mis mismas, circunstancias que estaba viviendo y como dicen, era la misma, solo cambiaba de escenario, pero era el mismo papel de actuación que estaba jugando. Entonces, hasta que yo no sané, no necesité cambiar de escenarios. Por eso, si la gente me cree o no mi cambio, pues es su problema, porque yo ya me lo creo y yo estoy consciente que soy otra. Y ese es el proceso de sanación y de crecimiento que debemos de tener todos los seres humanos. Así es que, mi querida Dani, pues poco a poquito estás en el proceso, llegará el día en que tomes la decisión, estás así. Mari, y creo que el último mensaje ya lo contesté con esto de Dani. Y luego de tomar la decisión y llegar a este punto alto y tener la incertidumbre de no saber si es la mejor decisión o no, cómo se maneja esa emoción. Nunca sabremos. Por eso cuando tomes la decisión tienes que tener la certeza. A mí, una de las frases que me dijeron un gran terapeuta que tuve, él me decía, no dudes, no mires para atrás, toma una decisión, camina hacia adelante. Si tú llegas con esas tentaciones de y si hubiera, es que no, entonces no tomaste la decisión consciente o no tomaste la decisión apoyada en un discernimiento espiritual. Por eso tienes que tener desarrollado tu discernimiento, tu relación con Dios, y entonces yo entendí, yo tomo decisiones, si la riego, Dios me dará la capacidad de retomar o de corregir, pero no de regresarme. Es hacia adelante, no para atrás. Dios me dará la capacidad o me pondrá los medios para corregir, pero no me voy a regresar. Y es un proceso de, pues creo que de confianza y desarrollo espiritual, no sabría decirlo. Creo que son todos los comentarios. Gracias a todos los que se conectaron, los que se van a conectar después y los que después verán la transmisión. Estamos en contacto. Próximo lunes vamos a empezar ya con la catequesis que habla sobre el camino al cambio, creo que así se titula, no me acuerdo. Y hay varios catequesis muy buenas que vienen, porque el Papa Francisco habla ya de virtudes, pero también habla de cómo conocer o cómo identificar este cambio. Entonces, no todos los seres humanos somos pura oscuridad, y eso me queda muy claro. Hasta la persona que tú veas que es la peor del mundo tiene luces, destellos a veces y muy lejanos, pero los tienen. Hay que aprender a verlos y disfrutarlos. Que pasen una excelente noche. Para las personas que han visto la publicidad en la página de 500 metros, vamos a tener un taller virtual por Zoom del cuarto y quinto paso. Algunos ya vivieron el cuarto y quinto paso presencial cuando lo hacíamos aquí en Guadalajara. Lo hacíamos en Guadalajara presencial en un solo día. Por cuestiones de tiempos, logísticas, de lugar y de apoyos, pues no se ha podido hacer en un solo día, pero me ha tocado con Ulises y mi querida Esmeralda y otras personas empezar a hacerlo también de forma un poco virtual, y entonces creo que se ha estructurado muy bien de hacerlo en diferentes sesiones, en vivir este proceso y después tener lo que es el quinto paso, un apadrinamiento, un acompañamiento de forma individual conmigo, el tiempo que nos lleve y el proceso de vivir un quinto paso. Entonces, pues ahí está la publicidad, igual se las voy a poner aquí dentro del grupo por si algunos no tienen tanto seguimiento en la página, y si están interesados, pues ya, nos dejan un comentario o me mandan un mensaje. Que pasen una excelente semana, que pasen una excelente noche, que identifiquen su noche y su zona oscura y que demos esos pasitos para salir de ahí.